le dimos un sentido un poco más, digámoslo desde un punto de vista, no quiero usar la palabra social para no está bien manoseada esa palabra. Lo que sí nos dimos cuenta que entre un gerente de segunda línea, no los gerentes top de una compañía y además de una compañía top, de la gerente de segunda línea para abajo, te pasaba que tú entrabas a una empresa y tenías un ciclo de vida donde entrabas y, oye, puta, que bienvenido, te daban celulares, te daban seguros y te daban una pila de cosas, te trataban bien. En la medida que avanzaba tu camino, ¿no es cierto? Te das cuenta que se seguían tratando bien, te aumentaban el sueldo, te cambiaban de cargo, te capacitaban, etcétera. Pero cuando iba llegando el fin del ciclo de vida de un trabajador cualquiera, que era el minuto que te despedían, y que a todos nos van a despedir, en algún minuto a todos nos despiden, eso es una realidad y el que no lo crea así, está equivocado. En algún minuto, el minuto de la despedida, bueno, se encontraba con que con la indemnización legal se cumplía. Y entonces quedaba mucha gente a la deriva y nos dimos cuenta que esa gente necesitaba herramientas, necesitaba contención, herramientas, para poder no solo pensar en cómo reemplearse rápido, sino que también en cómo, cuál era el sentido que yo le iba a dar a ese próximo paso que iba a tomar. ¿Ah? Y realmente buscar hacer algo que a ti te hiciera atractivo el tema. Después Enrique se va a desplayar un poco más que yo solamente contarles que nosotros tenemos un programa que se llama Renace, es un programa online que tiene, ya no me acuerdo exactamente, Enrique, si me acordáis, son 30 sesiones. Bueno, adicionalmente a eso, tenemos unos talleres que van semanales por un grupo, porque nosotros formamos un grupo, una generación. Esa generación la acompañamos desde el minuto que parte el programa hasta el minuto que sale el programa. Y una vez que termine el programa, ellos pasan a formar parte de un grupo que se llama Huella, que es un grupo de contención, donde está toda la gente que salió del grupo Renace. Y es ahí es donde se contienen y se ayudan en distintas situaciones de contactos, datos, informaciones, etcétera, redes principalmente. Y adicionalmente nosotros vamos aportando a ese grupo con distintas actividades adicionales. Entonces, la verdad que lo que hicimos fue tratar de democratizar el proceso de outplacement. ¿Ah? Y procesos que valen 1 millón, de 1 millón, 2 millones para arriba, nosotros lo llevamos a un valor de 10 UF. ¿Ah? Desde 10 UF. Tenemos uno un poquito más caro, pero tenemos uno que vale 10 UF. Entonces, eso nos permitió que aquellas empresas que no sabían cómo entregar herramientas adicionales a las personas que estaban yendo de este grupo de masa gigante, se pudieran incorporar a un proceso de outplacement y con eso tener herramientas reales y concretas para enfrentar el nuevo proceso que se les venía, que era reemplearse, ¿ah? O reemprender o lo que sea. En grandes palabras, eso es lo que hemos estado haciendo. Hoy día estamos haciendo otro tipo de cosas también hacia el interior de las compañías, pero en grandes palabras es eso. Pero lo más importante, un poco lo que dijo Marcelo, aquí más que tips de cómo hacer un currículum bien o no, porque para eso está lleno de tutoriales de YouTube. Lo que nosotros vamos a hablar ahora es de cuál es el sentido que le vamos a entregar a esto, cómo vamos a identificar tus fortalezas, tus debilidades, cómo vamos a hacer de eso algo potente para ti, positivo, y cómo vamos a generar una huella de contribución, que es lo que tú quieres ofrecer al resto de la gente. Así que, bueno, yo voy a presentar a Enrique. Enrique es ingeniero civil. Nosotros somos de profesión de ingeniero, así que estamos en una consultora de recursos humanos, dos ingenieros, súper ad hoc. No hay psicólogo, no hay nada. Es ingeniero civil, trabajamos juntos en Coca-Cola, pero nos une una profunda visión de poder ayudar a esta masa grande de gente que no tiene herramientas el día de mañana para reinsertarse, y reinsertarse con un sentido. Así que eso es el tema. Presento a Enrique. Enrique es el gerente, yo soy gerente y socio, somos los dos socios, y además Enrique gerentea
la consultora hoy día. Don Enrique. Enrique, O perdona, sea, dame un sí. segundo antes de que te presentía, pero quiero tomarme un segundo y leer lo que me mandaste por WhatsApp para esta charla, que a mí me pareció algo bien llamativo, fíjense, y para contextualizar lo que nos va a contar ahora Enrique, pues, porque le dije, mándame alguna descripción de lo que hacen en Brave, y me puso organización cuya misión es ayudar a las personas a redescubrir su fortaleza, reconectarse con sus talentos y pasiones y construir desde allí un camino consciente de contribución. Yo la verdad es que lo encontré súper profundo. Me pareció que va mucho más allá que una herramienta de outplacement. Me parece que va mucho más allá que, y claro, como decía el bicho recién, de, de tips o de consejos o sugerencias para salir a buscar pega. Me parece que aquí lo que ustedes hacen es algo, y yo lo he conocido porque, para que el resto lo entienda, yo trabajo en Farmacia Cruz Verde y contratamos los servicios de Brave y la verdad es que quedamos bien contentos de lo que hicieron. Y efectivamente, como dice Vicente, democratizan algo que es bastante costoso y bastante exclusivo hoy día en Chile. Eh, entonces, cuéntanos un poquito de partida de esta descripción, porque se conecta más con el futuro y con el replanteamiento, la reflexión de uno para adelante, que yo creo que mucho más allá que ir a una búsqueda de pega. Sí. Fíjate, o fijémonos dónde estamos hoy día en el mundo. ¿Qué está pasando alrededor? Tenemos pandemia, tuvimos estallido y un montón de preguntas que pensábamos que teníamos contestadas y no las teníamos tan bien contestadas, o teníamos como un montón de falsas respuestas debajo de la alfombra, ¿cierto? Entonces, muchos de nosotros, si no todos en alguna etapa de nuestra vida, nos levantamos, nos vamos a la pega, trabajamos, nos pegamos cabezazos contra la muralla a veces, volvemos a la casa cansados para tener un par de horitas al final del día, para tener un par de días a la semana, para tener un par de semanas al año. Y estamos dispuestos a hacer eso porque estamos criados en un paradigma de que a veces la vida tiene que ser un sufrimiento y eso está bien, de que la pega es pega, de que no a todos nos criaron pensando que nos tenía que gustar lo que hacíamos en el día a día. Que muchas veces decíamos, bueno, yo trabajo para poder darme gustos, para poder tener una vida después del trabajo. Ese tipo de cosas las hemos escuchado un montón de veces y a veces la escuchamos un poco como ciencia ficción, como de lejos, ¿cierto? Porque cuántas veces nos enfrentamos a esta falsa dicotomía de que tenemos que escoger si es que somos felices o somos exitosos en la vida. Mira, tenéis que meterle el hombro, tenéis que sudar la gota gorda y te va a ir bien, pero olvídate de esta felicidad de hacer lo que te guste, la cuestión. O bien, dedícate a lo que queráis, si te gusta el arte, dedícate al arte, si te gusta la música, dedícate a la música, pero te vas a morir de hambre. Eso lo escuchamos de 20 formas distintas, ¿cuántas veces en la vida? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cachai? Los primeros sueños que cumplimos los niños, y eso es natural, son los sueños de nuestros papás, son esa expresión, esa identificación que los papás tienen de nosotros, porque obviamente desde su máximo amor quieren lo mejor para nosotros, no es que sean malos ni nada por el estilo, pero quieren lo mejor para nosotros. Entonces, el primer paradigma que nos metemos para adentro en esta infancia temprana, antes de los 7 años, es como ese feedback que estáis recibiendo de tu entorno, ¿cachai? Respecto a qué es lo que vais a hacer. Fíjate que de ahí viene la razón por la que estamos haciendo lo que estamos haciendo con Bicho y con las personas que son parte del equipo. Y es que lo que ha ido demostrando la ciencia y un montón de corrientes filosóficas en los últimos 20 años sobre todo, y en particular la psicología positiva, es que existen diferencias notables en el rendimiento de las personas, en el bienestar de las personas y en la felicidad de las personas cuando tú estás haciendo algo que, por un lado, haces bien y que eso es fundamental. Esto no es liviano lo que estoy diciendo. Las personas estamos cableadas de maneras distintas. Ahora voy a poner una presentación y para poder introducirme más en el tema, pero como introducción, para contestar la pregunta de Marcelo, las personas estamos cableados de maneras distintas y tenemos historias distintas de vida, crianzas distintas, enseñanzas distintas. Eso hace que el cerebro vaya generando ciertas conexiones neuronales y vaya mielizando ciertas conexiones neuronales. ¿Qué significa eso? Que nuestros pensamientos y nuestros hábitos van convirtiéndose primero en caminitos de tierra, después en calles y finalmente en autopistas. Las cosas que hacemos más veces terminan siendo autopistas y nos salen más fácil y andamos más rápido por ahí. Entonces,
efectivamente, cuando aprendemos ciertas cosas o tenemos facilidad natural para ciertas cosas desde la infancia, hacemos esas cosas mejor que el resto. Hacemos esas cosas mejor que el resto. Por eso que es tan peligroso, y esto ya es una mirada personal, por eso que es tan peligroso cuando enfocamos la mirada hoy día en la igualdad, no entendiendo la igualdad como una igualdad de accesos, de oportunidades y de derechos, sino que algunas veces escuchamos esto de la igualdad como, oye, si todos practicáramos 2 semanas para la carrera de 100 metros, a todos nos iría igual de bien. Pero la verdad es que no. Evolutivamente no es así, biológicamente no es así, cerebralmente no es así. Porque estamos cableados distintos, tenemos aptitudes distintas, fortalezas distintas y debilidades distintas. Y los estudios lo que nos muestran es que los resultados son muy distintos cuando nosotros le dedicamos tiempo a fortalecer nuestras fortalezas naturales y adquiridas versus cuando nos enfocamos en, ok, trabajemos nuestras debilidades. Pensemos en el ambiente profesional. ¿De qué se tratan las evaluaciones de desempeño en la mayoría de las empresas? No digo que en todas, pero en la mayoría de las empresas tradicionales. ¿De qué se tratan? De trabajar la brecha. No se tratan de ir a decir, mira, Vicente, tus principales fortalezas tienen que ver con esto, con esto y con esto. Entonces le vamos a dedicar un 70% de tiempo a esto y un 30 o 20% a esas urgencias no ignorables que tenéis que administrar para que no te saboteen los otros. No, eso no son las evaluaciones de desempeño. Nosotros decimos, esperado sobre lo esperado, ya, gracias, perfecto, pero aquí tenéis que hincar el diente, porque esto es lo que hacéis mal. Fíjense lo que genera eso. Lo que genera eso es que nuestro plan de mejora está enfocado en las cosas que más nos cuestan. Porque cuando nos criamos en el sistema educacional en el que estamos criados todos, o casi todos, no nos saltamos cursos cuando nos va muy bien en algo, pero sí repetimos cuando nos va mal en algo. Podemos tener puros promedios 7, bueno, y tener 2 promedios 3,9 y repetimos el curso. Y fíjense que evolutivamente lo que nos pasa a nosotros como seres humanos es que hasta los 7 años vamos adquiriendo ciertas nociones de cómo sobrevivir en la vida. ¿Ok? Y después entre los 7 y los 11, que ya voy a volver a eso, debiésemos estar explorando cuáles son nuestros talentos, cuáles son las cosas que nosotros después vamos a entregarle a la tribu cuando nos volvamos hombres y mujeres, ¿cachai? Después de la pubertad. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo a los 7, 8, 9, 10, 11 años? ¿Estamos explorando lo que nos diferencia o estamos metidos en un sistema que nos está tratando de homogeneizar permanentemente? Estamos en un sistema en el que estamos siendo homogeneizados, estamos siendo normalizados. La otra vez hablaba con alguien que formaba profesores y me decía, sí, pues sí, el origen del nombre Escuela de Normalización y profesores normalistas tiene que ver con eso, con que el sistema muchas veces opera desde la necesidad de nivelar, ¿ok? Pero de nivelar hacia el medio, no de identificar tempranamente cuáles son los talentos de los niños, cuáles son las fortalezas, dónde las personas van a hacer la diferencia. Fíjense que nadie nunca jamás ha hecho la diferencia desde sus debilidades. Y eso de que convertimos las debilidades en fortaleza, biológicamente no es así. O sea, cada gramo de energía que le metemos a trabajar una debilidad es 2 cosas. Uno, un gramo que renta mucho menos que uno que le metemos a trabajar una fortaleza. Y cada momento trabajado en una debilidad es un momento que no estamos trabajando en nuestra fortaleza. Por eso que la premisa que hay detrás de Brave es ayudar a que las personas redescubran lo que hacen bien. No que se enfoquen en las debilidades, porque hemos tenido tanto feedback laboral de lo que hacemos mal. Cuando tenemos un jefe que nos echó, no nos echó por lo que hacemos bien, nos echó por lo que hacemos mal. Entonces, si enfocamos todo el proceso, toda la estrategia de búsqueda de vida en lo que hacemos mal, vamos a vivir de la culpa. Y vamos a tratar de normalizarnos, cuando en realidad lo que deberíamos decir es, bueno, ¿qué tengo para entregar? Y cuando descubro con cierta metodología o ciertas metodologías esto de qué tengo para entregar, ahí puedo después decir conscientemente, ¿y a quién le sirve esto que tengo para entregar? ¿Cachai? Y ahí nos salimos por completo del modelo de que todos hacemos lo mismo, todos podemos hacer lo mismo, nos tenemos que levantar todos los días a trabajar porque sí, para poder tener un ratito de vida. No, porque ahí la pega se vuelve la vida. ¿Cachai? Y eso es lo que finalmente buscamos. Pero la gracia, y yo creo que ahí es donde esto de ser ingeniero nos sirve. Lo buscamos para que los programas que hacemos, incluido Renace, que es nuestro programa de outplacement, no sean programas 100% filosóficos, 100% en la nube del autodescubrimiento ni nada,
sino que entendemos que la mayoría de las personas que toman nuestros programas son personas que quieren volver a emplearse y que necesitan emplearse rápido. Así que además de estas herramientas de búsqueda interior, porque el camino efectivamente es más interior que para afuera, les damos además herramientas que son pragmáticas. O sea, les enseñamos a hacer un buen currículum, les enseñamos a mover sus redes bien, cómo descubrir sus redes, cómo contactarlas y cómo capitalizarlas, y les enseñamos a manejar entrevistas con estos temas que son bien, bien de vanguardia. ¿Cachai? Pero claro, los programas de outplacement, como decía dicho, estaban disponibles para muy poca gente, y además estaban muy enfocados en, oye, voy a abrir la llave, te conecto con Headhunter, te conecto con entrevistas, hacemos el currículum en un par de días, te pones para afuera. Y es como que tú agarrás y hacías un embudo de ventas medio forzado en el que la primera etapa era muchas entrevistas, pero con poca profundidad, con poca conexión con qué tengo yo para entregar. ¿Cachai? Era muy pool. Y lo que buscamos hoy día es que cuando alguien llegue a una entrevista, sea una entrevista de un proceso que esa persona escogió. Y segundo, que tenga clarísimo qué es lo que tiene para entregar para eso que se está buscando. Y por supuesto que tenga clarísimo que quiere trabajar ahí. ¿Cachai? Porque hay mucho de mindset que uno tiene que cambiar. Y ahora sí me voy a tomar una pequeña pausa para poder mostrarle unas láminas para poder ir dándole más hilo a esto que estoy conversando. Y por favor, como yo no los voy a estar viendo porque va a estar con la presentación, si alguien quiere preguntar algo en caliente, es mejor que lo pregunte en el momento para que después no pase la vieja, con todo respeto por la frase. Bien. Marcelo, ¿me podéis dejar compartir, por favor? Me sale inhabilitado, estoy castigado. Oye, y si me decís cómo hacerlo, bienvenido. Donde dice compartir pantalla Ahí abajo. está ahí, listo, ya. Ya. Ya deberían estar viendo. ¿Me confirman? ¿También de una lámina ya de partida? Sí, está perfecto. Sí. Sí, se ve perfecto. Ya, perfecto. Por eso somos nosotros, los socios de Brave, y lo que queremos hoy día es tener una conversa para masticar esto que ya estamos introduciendo, que son herramientas y algunas preguntas para que podamos tener un proceso de búsqueda con sentido, que no es necesariamente un proceso de búsqueda de pega. Yo revisé la charla que hizo Marcelo, que me pareció que contiene todo lo que uno tiene que saber en lo técnico para poder buscar pega. Y la invitación que nos hizo Marcelo, de hecho, fue precisamente que nosotros hiciéramos el paso cero, que es que antes de que nosotros preparemos un currículum, que efectivamente no es lo más importante, antes de que nosotros busquemos un proceso para postular, hay que entender bien qué es lo que tenemos adentro, en términos de lo que hacemos bien. Y otra cosa que es la otra mitad de la ecuación es en términos de qué quiero hacer, de verdad. Fíjense que hay un billonario gringo, que no estoy seguro que haya sido Warren Buffett, pero puede que haya sido Warren Buffett, que dijo que nosotros tenemos 3 vidas. Las personas tenemos 3 vidas. Hasta los 40 años más o menos, 35, 40, hacemos como un servicio militar. Estudiamos, hacemos una carrera bien lineal, nos vamos a trabajar. ¿Pero en qué trabajamos? Entre los 20 y algo y los 40. En lo que venga, en lo que salió. O sea, yo estuve hablando con varios amigos míos que empezaron a trabajar 2005, 2006, que fue cuando yo empecé a trabajar. Y todos encontramos pega en lo que encontramos pega. ¿Cachai? Hoy día, una de las cosas que hago en lo personal es hacerle clase a personas de distintas universidades justo en el momento en el que están saliendo, para que tomen una decisión consciente, que es una cuestión que me parece cada vez más relevante. Pero claro, esa primera vida, como hasta los 40 años, hacemos lo que nos sale en el camino y cuál es el objetivo de esa vida, aprender. ¿Ok? Pero ya cuando nos acercamos a los 35, 40, empezamos a hacernos otras preguntas. Ya tenemos un poco más de control de nuestra vida, tenemos nuestras propias reglas, tenemos solucionado algunos temas más financieros, más de base, más higiénicos. Y la gran pregunta que nos nace adentro es, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Como que ya tengo control de ciertas variables, bueno, quiero controlar la variable de qué es lo que estoy haciendo. ¿Cachai? Y ya no quiero como que me esté llevando un río, que me esté llevando la corriente, aunque me esté yendo bien, porque hay mucha gente a la que le está yendo bien y no se da cuenta, pero está sumamente desalineada con lo que está haciendo en la vida. Yo a los 36 años estuve a horas de haberme muerto. Tenía una pega
bien bonita, una empresa bien grande, una pega en la que tenía a cargo miles de personas. Me gustaba trabajar con personas. Tenía convenciones en Punta Cana y en Playa del Carmen todos los años, bien regadas. Y entonces desde fuera parecía la pega perfecta. Harto amigos, harto deporte. No le puedo decir que vida tan sana, pero más o menos. Entonces, de la nada, de un día para otro, terminé en la urgencia de la clínica Las Condes con un médico diciéndome, mira, menos mal que llegaste a las 11 de la mañana, porque si hubieras llegado como a las 6 de la tarde, capaz que tú eres muerto. Yo lo escuchaba y es como que uno empieza a escuchar un pito, porque algo te empieza a hacer cortocircuito. Me dijo que tenía algo al colon que se llama diverticulitis y que le daba a hombres estresados y con una vida no sana mayores de 50. O sea, yo era un caso raro por mi condición de vida, por mi pega, se supone. Y estuve una semana en la UCI y otras 2 semanas en mi casa aislado del mundo, literalmente. Y ahí empecé a entender cuál era el origen de esa diverticulitis, cuál era el origen de todas estas itis, de todas estas enfermedades, que no son otra cosa que un efecto que tiene muchas causas. Y esas causas, hoy día, nos pasa a muchas personas, tienen que ver con frustración, con no estar haciendo cosas que te hagan sentido, con no entender que hay un propósito detrás de lo que estás haciendo y para lo que te levantáis cada lunes en la mañana, que no tenés la relación laboral que te gustaría tener con tus equipos, con tus jefes, con los dueños de la empresa, etc. Y eso te va carcomiendo en lo invisible, porque uno cree que la única manera de estar estresado es tener ese estrés patente todo el día, pero no, estos fenómenos son acumulativos. Y ahí es donde empieza a hacer sentido esta lámina que está acá. Uno puede tener muchas herramientas. Uno puede tener un sistema muscular que te ayude a agarrar ese arco, puede tener una buena profesión. Uno puede tener un buen arco, puede tener una buena flecha, ¿cierto? Puede tener un buen sistema, un buen set de herramientas. Pero lo que va a hacer que esa flecha llegue a donde tiene que llegar es el sentido que le demos a esa flecha. Si nosotros tenemos la mejor flecha, el mejor arco, los mejores ojos, el mejor sistema y la estructura músculo-esquelética del mundo, pero no tenemos claro por qué estamos lanzando esta flecha y a dónde queremos que llegue, va a llegar a cualquier lado. Y eso es lo que empieza a hacer que nosotros y otras personas como nosotros nos empecemos a hacer estas preguntas en cierta etapa de la vida. Y aquí es donde nos encontramos con mucha gente que vive vidas en las que dice, bueno, pero yo estoy súper mareado, y esto nos llega a cada rato, porque no sé cuál es mi propósito en la vida. No sé cuál es mi propósito, entonces me siento perdido porque no tengo la respuesta, porque no tengo la respuesta, porque no tengo la respuesta. Así que ideamos una metáfora para poder ayudar a las personas con eso, que fue la forma en la que nosotros salimos del embrollo, porque es un embrollo, efectivamente. Imaginemos que tenemos que olvidarnos por un momento de la pregunta del propósito. No nos hagamos más la pregunta del propósito. Nunca más. Nunca más. No se la hagan. Si sienten que se la están haciendo, o si están en esta charla porque creen que aquí está la respuesta a cuál es su propósito, dejen de hacérsela. El propósito, tomando la foto, es como el final del camino, como las montañas. Pero no las montañas que están más cerca, sino que esas montañas que están allá a lo lejos, ¿cierto? Como detrás de las nubes. Camuflada entre una cosa, entre nieve y nubes y bruma, qué sé yo. No lo sabemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y esto se dice de muchas maneras, ¿eh? Se dice que la acción viene antes que la motivación, por ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a caminar el camino que sea. Y fíjense lo que hay acá. Hay un camino que es como de tierra, barro seco, otro que es de pasto, más allá hay otra densidad de pasto, más allá hay probablemente paja. Si miráramos para el otro lado y ampliáramos la foto, probablemente habría agua, nieve, no lo sé. Pero para empezar a encontrar pistas de por dónde caminar, y aquí viene la analogía,
en vez de mirar al frente primero, miren para abajo y miren sus zapatos. ¿Bien? Yo puedo tener zapatos para el barro, o puedo tener zapatos para el pasto, o puedo tener zapatos de nieve, de montaña. El camino que me sale más fácil es el camino que puedo recorrer mejor con mis zapatos. ¿Ok? Y cuando yo recorro el camino que puedo recorrer mejor con mis zapatos, que son distintos a los del resto de las personas, es cuando yo empiezo a avanzar de manera más fácil y eventualmente voy a encontrar mi montaña. O una montaña. O voy a encontrar 3 montañas y voy a escoger yo cuál es la montaña a la que quiero ir. Entonces, la pregunta deja de ser cuál es mi propósito, porque si vivimos con esa pregunta, cada paso va a ser un paso frustrado, porque vamos a dar un paso y vamos a decir, ¿lo encontré? No, no lo he encontrado. Otro paso más, ¿lo encontré? No, no lo he encontrado, no lo he encontrado, no lo he encontrado, no lo he encontrado. La vida se vuelve un lugar de culpa y de sufrimiento que no tiene sentido. Distinto es cuando encontramos cuáles son las cosas con las que fluimos, cuáles son las cosas que hacemos bien, cuáles son las cosas que me gustan. A eso me refiero con los zapatos. Porque mis zapatos y los zapatos de Dicho y los zapatos de Marcelo son zapatos distintos. Y esa es la primera cuestión que hay que entender, que de fábrica somos diferentes. La gracia es que tenemos talentos, dones, fortalezas, causas, pasiones distintas, que podemos forjar y fortalecer de manera distinta. Si corremos 100 metros, nos va a ir distinto. Y si entrenamos un mes con el mismo entrenador a las 5 de la mañana, algunos van a mejorar más que otros. No porque le hayan puesto más disciplina solamente, sino porque tenemos características que son distintas. ¿Ok? Entonces, dejemos de hacernos la pregunta del propósito de una buena vez y empecemos a entender que no hay que buscar ese propósito, sino que hay que vivir un día a día, una vida con propósito. Y eso no se hace de ninguna otra manera que no sea escuchándose y entendiendo cuáles son las cosas con las que fluyo, cuáles son las cosas en las que soy bueno y cuáles son las cosas que de verdad me gusta hacer. ¿Ok? Tenemos tan metido este paradigma de que la cuestión de la pega es pega y el disfrutar viene como por otro lado, que no cachamos. O sea, lo que nos dicen los estudios es que cuando uno hace estas 3 cosas es cuando mejor le va. Porque fíjense que no es cierto que la felicidad vaya para un lado y el éxito va para el otro. Cuando nosotros encontramos esas cosas que hacemos bien, aportamos más valor. Se producen un montón de procesos cerebrales, se producen un montón de hormonas y neurotransmisores que nos llenan de felicidad, eso fortalece nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de regeneración celular, balancea el sistema digestivo, etc. Nos nutre de más energía química, ¿ok? ¿Para qué? Para que tengamos más energía disponible. Cuando nosotros andamos por estas carreteras, por estas fortalezas, gastamos menos energía cerebral, entonces tenemos más energía disponible. ¿Para qué? Para trabajar mejor, para hacer la diferencia, para empujar el estado del arte de lo que hacemos. Y cuando hacemos eso, eso nos genera mejores réditos, más rentabilidad, más éxito. Entonces al final el éxito en lo técnico no es otra cosa que la consecuencia inevitable de haber encontrado ese camino de realización y felicidad, desde lo que hago bien y lo que me gusta. ¿Listo? Y no es utópico. Eso es así. Tenemos que empezar a cambiar ese tipo de paradigma. ¿Cachai? Por eso que es necesario dejar esta pregunta del propósito y empezar a enfocarse en el camino interior, que es este camino de fortaleza y talento. ¿Ok? Y acá les vamos a compartir en unas láminas más cuáles son algunas preguntas que nosotros proponemos para empezar a hacer esta búsqueda. Para empezar a entender conscientemente qué es lo que quiero hacer, qué es lo que puedo hacer por los demás. ¿Cachai? ¿Qué es lo que de verdad tengo como don, como talento, como regalo? Y muchas de esas cosas vienen desde chicos, fíjense. Por eso que esta lámina incluye a un niño. Si yo pongo a 5 niños juntos, no todos van a tocar el metalófono con el mismo talento ni el pandero con el mismo talento. Esa es la gracia. Así que para los que sean papás, y la mayoría de nosotros somos papás, la mejor manera de amar a sus niños es observando cuáles son las cosas con las que fluyen, con las que pueden estar horas sin que nadie los pare. Cuando mi hija mayor, la Ignacia, tenía 5 años, le gustaba pintar. Y yo recuerdo perfecto, una tarde de, no sé, sábado. Le gustaba la música, yo traté de meterle un poco el rock clásico, el rock progresivo de los 70, que es algo que me fascina. Y estábamos escuchando Dark Side of the Moon de Pink Floyd, en vinilo, por supuesto que en vinilo. Y yo puse el tocadiscos
Y la Igna agarró unas hojas en una mesa grande que tenía para pintar. Se sentó, agarró una hoja y hizo un dibujo de un estilo. Y después agarró otra hoja de bloc grande, ¿eh? E hizo otro dibujo. Y durante 3 horas no dijo una palabra, no pidió ni un vaso de agua, ni fue al baño ni una vez. Y se mandó 6 dibujos de 6 estilos distintos que me dejaron perplejo. Creo que publiqué una foto en algún lugar que está... bueno, eso es fluir, pues. Hoy día la Igna tiene 11 años, quiere ser arquitecta y ya está empezando a ser arquitecta. Ya diseña casas, ya diseña cosas. Entonces, si yo miro a Santiago, mi hijo chico que tiene 5 años, no lo voy a comparar con eso mismo. Oye, bueno, tú también tienes que estar dibujando, porque bueno, tiene cosas distintas. Tiene cosas distintas. De hecho, para los que tienen más de un niño, ustedes se dan cuenta que son distintos. Que uno, de repente, con el primero cree que ya sabe ser papá o ser mamá y dice, puta, la hice, bueno, soy perfecto, la Igna se ganó el premio del colegio, no sé, cualquier cosa. Y llega el segundo, bueno, y no duerme, rompe todo, como que te obliga a resetear tu manera de ser papá. Bueno, eso demuestra que las personas efectivamente somos muy distintas. Bueno. Entonces, si los tratamos de moldear a todos con el mismo molde, con la misma vara, algunos salen volando y otros se frustran un montón. Y a nosotros como adultos nos pasa que como venimos de ese modelo muchas veces, no siempre, pero muchas veces, ya estamos súper seteados. Porque fíjense que en estos primeros 7 años de vida nos enseñan cosas que al principio de nuestra vida son decisiones conscientes que tenemos que tomar. Pero después, como no podemos andar todo el día tomando decisiones conscientes una y otra vez, hay cosas que ya pasamos como a otro lugar del cerebro y se convierten en programas, se convierten en patrones, se convierten en parte de nuestro piloto automático. Y el 95% de las cosas que hacemos es en piloto automático. Bien, si yo encuestara a cada uno de los que están acá y les preguntara, cuando salís a la calle, ¿caminas por la vereda o caminas por la calle? Por la calzada. Probablemente la mayoría, todos los que se criaron en una ciudad, me dirían que caminan por la vereda. Y si cualquiera de nosotros sale a la calle a caminar por la vereda y se encuentra con alguien que se crió en el campo donde no hay vereda de repente y que andáis por calle o camino, esa persona saldría y tendría un impulso natural a caminar por la calle. Y nosotros diríamos, pero tú estás loco. Pero esa persona está, oye, no, es que no seas tonto, es obvio, y ojo con esto, es obvio que es más seguro caminar por la vereda. Es obvio, es evidente, esta persona tiene un problema, yo sé que tengo la razón, pobrecito él, pobrecita ella. Y esa otra persona en el extremo, los miraría a usted y diría, ¿por qué se va caminando por ahí? Que fome, tiene poco espacio, no tiene visibilidad. Hay 2 grupos de personas que caminan por la calle cuando salen a caminar en piloto automático. Personas que se criaron en pueblos más chicos donde a veces no hay vereda, o personas que se criaron en lugares más vulnerables, donde hasta el día de hoy no hay vereda. Y las calles son chicas. Entonces camináis por la calle. ¿Cachai? Entonces, cuando tú tenías 5 años, 4 años, salías a caminar con tu papá, con tu mamá, al principio, si te dejaban solo, tú ibas a salir caminando sin ver nada y a llegar a la calle, a lo mejor te iba a pasar algo, cualquier cosa. Pero te dijeron, no, hay que caminar por la vereda, hay que caminar por la vereda, hay que caminar por la vereda. Y eso ocurrió tantas veces de la misma manera en tu cerebro, que al final tu cerebro dijo, ya, me voy a dejar de gastar energía en esta pregunta, porque ya cacho cuál es la respuesta más segura. ¿Ok? Lo paso a una especie de piloto automático, a otra área de la memoria del cerebro, y ahora salgo y no me hago esa pregunta, sino que camino en piloto automático. ¿Cuánto gasto de energía cerebral? 0. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que nuestro cerebro siempre quiere gastar la menor cantidad de energía para dejar energía disponible para cosas nuevas o para otras cosas. Por eso que hacer cosas que nos salgan fáciles o hacer cosas que hacemos bien, recorriendo como estas autopistas cerebrales, permite que nosotros podamos cambiar o mejorar el estado del arte. Y acá hay una distinción súper específica que hacer. A veces cuando yo digo esto en algunas charlas, en empresas o en los programas que hacemos, me dicen, o sea que, pero es que eso es como contraproducente, porque eso significa que la gente en la empresa va a seguir haciendo las cosas como se han hecho siempre. Ahí es donde las personas que tienen una fortaleza especial en un área son las que hacen la diferencia, porque esas son las personas que tienen tal nivel de dominio de una cosa en particular que son capaces de
ir más allá de el estar en piloto automático y pueden ver la foto completa. Y esas personas son las que se dan cuenta, esto se puede hacer distinto. Por eso, que a esos talentos, por eso que esa es la manera en la que tenemos que salir a gestionar el talento hoy día, entendiendo dónde hacen la diferencia cada persona. ¿Ok? Pasa mucho cuando hay personas que entran todas a la misma área a hacer la misma pega, que se las mide con la misma vara, y ahí es donde llegan los jefes sabios, que te dicen, mira, yo te contraté porque eres distinto. Mi primer jefe, que fue Pablo Jabat, que yo no sé si Marcelo lo alcanzó a conocer, pero Bicho sí. Juanjo probablemente igual. Yo trabajaba en control de gestión y yo era el ingeniero más loco que había, pero Pablo me dijo, yo te contraté porque eres el más distinto a los demás. Y donde tú podías aportar valor, precisamente, es donde los demás no ven cosas que tú sí ves y viceversa. Yo había un montón de embarras que me mandé porque no me cuadraban los números, millones de cosas. Yo no sé cómo no me echaron el primer año, pero fue porque hubo un jefe que supo entender dónde hacía la diferencia cada uno. Es lo mismo que en un equipo de fútbol, es lo mismo que en cualquier equipo. El problema es cuando de repente los modelos de liderazgo dicen, no, todos tienen que ser iguales y tienen que ser parejitos, porque ahí es donde se pierde el valor de esta heterogeneidad, ¿ok? Entonces, cuando miren para adentro, empiecen a pensar de inmediato en sus fortalezas. Y hay una sola cosa en la que hay que enfocarnos respecto a las debilidades. Esta águila maravillosa que está acá en esta foto. Nadie de nosotros, o casi nadie, mediría el éxito y el valor de esta águila por su capacidad para caminar. ¿Cierto? Nadie. La van a medir por el vuelo de sus alas majestuosas, por supuesto. Y entonces, ¿cuál es la única cosa que tenemos que asegurar para que esa águila pueda mostrar cuál es todo su potencial con el despliegue de sus alas? Lo único que tenemos que asegurar es que no esté encadenada. ¿Ok? Y ahí es donde aparece el valor de las debilidades y de la gestión de las debilidades de nosotros mismos. Hay un profesor de la Adolfo Ibáñez, creo que acuñó un término que es que hay debilidades extremas que se llaman urgencias no ignorables. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la definición sencilla de eso? Cuando nosotros tenemos una debilidad, un hoyo, porque todos somos buenos para cosas, si somos buenos para algunas cosas, tenemos que ser malos para otras. ¿Ok? Esto de que las debilidades se convierten en fortalezas es mentira, sáquenselo de la cabeza, no se lo enseñen nunca más a nadie más, porque cada gramo de energía que ustedes le meten a una debilidad es un gramo que están dejando de fortalecer la fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con las debilidades? Dedicarle un 20, 30% a la gestión interna o de los equipos que ustedes lideran, para que esas urgencias que están muy por bajo lo esperado lleguen a lo más a un nivel esperado. Porque lo que hay que hacer con las debilidades no es convertirlas en fortalezas, sino que simplemente administrarlas, aplacarlas, minimizarlas solo para cumplir el objetivo de que no te saboteen. Cuando no te sabotean es como si ya cortaste los grilletes, como si ya cortaste las cadenas. Y de ahí para adelante, en ese otro 70-80% del tiempo, de la gestión de uno mismo, de lo que sea, ahí es donde uno tiene que empezar a enfocarse de nuevo en las fortalezas. Está plagado, repleto de estudios que nos confirman esto. Hay estudios que dicen que cuando los equipos son liderados desde las fortalezas, los resultados son, el spread de los estudios es bien amplio, pero hay estudios que muestran que hay un 60% de diferencia en los resultados cuando son liderados desde las fortalezas versus cuando son liderados desde las debilidades. Hay otros estudios que muestran incluso que los resultados son 6 veces mejores. Pero fíjense lo que ocurre cuando una persona es liderada o se lidera a sí mismo desde la fortaleza. Bueno, mejoran todos los KPIs de su negocio, los KPIs de venta, los KPIs de costos, de ingresos, la cosa que sea que nosotros gestionemos en nuestra especialidad. Y además pasan otras cosas. Como les dije muy al principio, antes de la presentación, cuando nosotros estamos en estado de flujo, cuando estamos haciendo cosas que hacemos bien, lo estamos pasando mejor, estamos gastando menos energía, no estamos luchando, estamos en modo creativo, no estamos en modo supervivencia, cerebralmente hablando y químicamente hablando también. Entonces, cuando cerebralmente estamos ahí, nuestro cuerpo nos llena de neurotransmisores que nos fortalecen. Y entonces, junto con mejorar los KPI finales de nuestra pega, de nuestra vida, lo que sea, mejoran también los indicadores que tienen que ver con el bienestar de base de las personas. Disminuye la rotación de las personas, disminuye el ausentismo de las personas, mejora el engagement de las personas porque están conectadas con algo, están conectadas con sí mismas cuando están haciendo ese algo,
etc. Entonces, al final, muchas veces hacemos planes de mejora en base a la brecha y lo que generamos es subir los niveles de estrés de las personas porque empiezan a luchar contra las cosas que hacen mal, se frustran porque no pueden hacer las cosas que hacen bien o dedicarle tiempo a las cosas que hacen bien y pasa justo lo contrario. Baja el engagement, baja el compromiso, baja el clima, sube la rotación, sube el ausentismo, ¿cierto? Ahora, hasta aquí quisimos hablarles de la primera cosa que hay que fijarse, que es que la primera conclusión es, bueno, para tener una búsqueda con sentido tenemos que fijarnos sí o sí en que tenemos fortaleza y desde ahí es donde vamos a hacer la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar para buscar pega o definir en qué emprender, por ejemplo? En nuestra fortaleza, no en nuestras debilidades. ¿Ok? Lo segundo es la mentalidad. Fíjense que hay distintos arquetipos desde los que las personas nos paramos a la hora de buscar pega. Y el más clásico, que es el que vive, en el que vive el 80-90% de las personas, es el estatus de la víctima. Muchas veces somos víctimas inconscientes. Si yo les pregunto a ustedes, oye, ¿tú te haces la víctima? El 100% me va a decir que no. ¿Ok? Pero fíjense que muchas veces decimos, es que mi pega, es que mi jefe, es que el dueño, es que mira, estoy más o menos, pero no es mi culpa. Estoy mal. Y ahí hay un montón de ejemplos que hay un montón de personas hoy día expresando de quién es la culpa de sus problemas. Pero el 100% de las personas que mejora su situación independiente de dónde parta la carrera, esto está archiestudiado, no importa dónde parta la carrera una persona, el 100% de las personas que mejoran su posición, su estatus, su carrera, su lo que sea, lo hace después de darse cuenta de una cosa y solo una cosa, y es que el 100% de su resultado depende de esa persona. Hay una ecuación mágica, muy sencilla, que es que el resultado es una suma de dos cosas. La primera es un suceso, un evento, una circunstancia, un escenario, que es una cuestión completamente externa, sobre la que nosotros no podemos hacer nada. Es una constante en la ecuación. Y si eso es una constante, entonces ¿de qué depende el resultado? 100% de una variable que es nuestra respuesta a esa circunstancia. ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Pero qué hago yo? Porque la única persona a la que puedo liderar en el fondo es a mí mismo. La primera persona que tiene que dar un paso para que algo cambie en mi vida soy yo mismo. Por eso es tan dudoso el éxito de todas esas personas que parten diciendo alguien más tiene que cambiar. No me pidan a mí que cambie, alguien más tiene que cambiar. O sea, muchas veces nos encontramos con millones de personas que dicen, es que yo estoy mal, pero no es mi culpa, entonces tienen que cambiar los demás porque así yo voy a mejorar. ¿Cuál es el éxito esperado de eso? ¿Cuál es la probabilidad de que algo así ocurra? De que todos los astros se alineen y cambien justo además a tu favor, desde tu perspectiva de vida. Cero. ¿Ok? Cero. Así que finalmente la víctima, y esto por favor, miremos para adentro y preguntémonos cuántas veces al día nos comportamos así sin reconocerlo, porque esto es muy inconsciente. ¿Ok? La víctima vive y explica su función, explica su vida en función de otro. ¿Ok? Cuando se trata de los éxitos, depende de esa persona, pero cuando se trata de los fracasos, siempre es algo externo, ¿cierto? Bueno, cuando nos pasa eso, estamos en la trampa de la víctima. Entonces, ¿cuál es la mentalidad que nosotros les proponemos? Primero, salir de esa mentalidad de víctima, entender que el primer paso de mi resultado siempre es mío, aunque eso parezca obvio, muchas veces no lo practicamos, y no lo practicamos porque estamos en la trampa de la víctima. Entonces, la doctora Carol Dweck, el 2007, nos enseñó, nos regaló una definición maravillosa que es la de la mentalidad de crecimiento. Observémonos, acá hay dos cuadritos. Uno que habla de la mentalidad fija, que habla de que, oye, yo soy así, al que le gusta bien, al que no, no, es que yo soy criado así, entonces a mí me enseñaron que, mira, fíjense la frase, a mí me enseñaron que la cuestión se hace así, a mí me enseñaron que esto es así, no es que esta pega se hace así. Cuando nos metemos en eso, estamos en una mentalidad fija, que solo sirve, aquí ya como mezclando con el concepto de liderazgo adaptativo de Ronald Heifeld, tiene que ver solo con que eso te sirve solo para desafíos que son desafíos técnicos, desafíos fijos. Para arreglar una línea de producción, probablemente te sirva la misma cuestión que sale en el manual y no tenéis que cambiarle ni una coma. Pero fíjense el escenario en el que estamos hoy día, estos escenarios VUCA, ¿cierto? Escenarios que no tienen prácticamente nada definido, que son inciertos, que son muy cambiantes, en los que tenemos un alto nivel de volatilidad, de vulnerabilidad.
Tenemos preguntas que no se habían hecho nunca. Tenemos desafíos que ni siquiera se han planteado. Entonces, cuando miramos para adelante, nos damos cuenta que no tenemos ni los aliados, ni las soluciones para resolver estos problemas que son completamente nuevos. Entonces, la doctora Carol Dweck se dio cuenta de que las personas que vivían en una mentalidad fija son personas que se quedaban pegadas y eventualmente se volvían obsoletas. ¿Ok? Y eso le pasaba a muchos ejecutivos viejos que creían que la cuestión se iba a seguir haciendo a su pinta y que iban a poder poner las reglas siempre. Pero fíjense lo que está pasando hoy día, y esto es una definición que ya tiene casi 15 años. Cuando nosotros nos damos cuenta, a través de conceptos maravillosos como el de la neuroplasticidad, que nos enseña que hasta los 100 años podemos seguir desaprendiendo y aprendiendo todo. Cuando nos damos cuenta que nuestra inteligencia, el carácter, la personalidad puede desarrollarse continuamente, nos damos cuenta que siempre podemos estar aprendiendo. Desaprendiendo primero y aprendiendo después. ¿Ok? Y hay una característica especial que es necesaria para este proceso de mentalidad, que es empezar a volvernos expertos en fallar y expertos en ser rechazados, fíjense. Cuando uno emprende hoy día, a los cabros que tienen 20 y tantos años cuando emprenden, les importa un huevo que les cierren la puerta en la cara 50 veces. La gente de Corner Shop dijo en alguna entrevista que algún inversionista chileno grande les dijo que estaban locos y los humilló en su oficina cuando le fueron a pedir plata. Probablemente hoy día no los humillaría, pero esa persona estaba metida en una mentalidad fija. Tenía reglas de blockbuster, probablemente. No entendía que se estaba enfrentando a una cuestión que no entendía, pero no se dio el tiempo ni tuvo la humildad para aprenderlo. Y eso nos pasa muchas veces en esta etapa. Muchas veces. ¿Ok? Como que creemos que lo sabemos y que algo es demasiado disruptivo y que por lo tanto hay que dejarlo pasar. Bueno, eso que es muy disruptivo a veces, 3 meses después va a empezar a ser la norma y si te quedaste abajo, te quedaste abajo. Por eso es tan importante que adoptemos esto, la mentalidad de crecimiento y volver a exponernos a fallar. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nos pega en estos procesos de búsqueda, sobre todo en estos ambientes tan complejos como los que estamos hoy día? Nuestras emociones. Y acá lo que les quiero explicar en estas dos láminas, y por favor interrúmpanme si es que quieren interrumpirme, es que hay muchas diferencias entre cuando hacemos algo porque es la pega y cuando lo hacemos con sentido. ¿Ok? Cuando lo hacemos porque es la pega y hacemos algo que nos cuesta, y cuando digo nos cuesta no me refiero a un ambiente en el que tengamos una tensión de crecimiento sana, en la que tengamos desafíos continuos para seguir creciendo, no me refiero a eso, me refiero, o estamos en ambientes tóxicos, en ambientes en los que de verdad estamos en piloto automático haciendo lo mismo hace años, soportando las mismas cosas hace años, quizás nosotros dejando de entregar valor hace años, porque también puede sonar que estoy exteriorizando la culpa, ¿cierto? No. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos aportando valor? ¿Estamos tratando de hacer la diferencia? No. Estamos súper en piloto automático, porque la pega, las lucas, que no me quiero cambiar. Bueno, como decía dicho, uno de repente cree que está en piloto automático y que la cuestión le va a durar para siempre, y un viernes en la tarde te llama tu jefe y te fuiste y no lo viste venir. Y eso es peligroso. Porque si estás en una mentalidad fija, decís, cresta, no sé qué hacer. En el extremo, nunca he buscado pega, no sé hacer un currículum. ¿Cachai? Ahora, cuando estamos en este modo de supervivencia, de pelear contra la pega, de creer que está bien que la vida sea un sufrimiento, nos ponemos permanentemente en estado de alerta. Este sistema de alerta que les menciono no es otra cosa que el sistema nervioso autónomo simpático, que es el que nos prepara para un conflicto, nos prepara para sobrevivir. ¿Ok? Entonces, y hay un problema, un problemón con el cerebro y el cuerpo, porque cada vez que entramos en este modo de alerta, el cerebro cree que nuestro conflicto es un conflicto físico, entonces nos prepara de manera física. El cerebro sigue creyendo que cuando nosotros entramos en la alerta y nuestro jefe nos grita, por ejemplo, o estamos trabajando bajo presión, el cerebro sigue creyendo que viene un tigre de diente de sable a comernos, como hace, no sé, 10.000, 15.000. Sigue creyendo eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos manda flujo sanguíneo a las manos, a los pies, nos mete más glucosa, más oxígeno y más presión sanguínea en el cerebro para que reaccionemos más rápido, para que nos subamos a un árbol más rápido, para que corramos más rápido, para que le peguemos al que tenemos enfrente, eso. La preparación para el conflicto sigue siendo física, pero hoy día la inmensa mayoría de las peleas que tenemos no es física. Entonces, cada vez que vivimos un conflicto nuevo, vivimos bajo presión o revivimos algo mentalmente, el cerebro empieza a activar este sistema de alerta y se empiezan a secretar
todas estas hormonas y neurotransmisores que están aquí. La adrenalina, el cortisol, la adrenalina. Y eso, lo que hace el cerebro es meter toda tu energía a tu modo de supervivencia. Entonces tiene que apagar temporalmente el sistema inmunológico, el sistema digestivo, el proceso de regeneración celular, porque ¿qué importa protegerte un resfrío cuando te viene persiguiendo un tigre de diente de sable? No importa. Entonces, el 100% de tu energía está puesta ahí. Y eso está pensado en solo un proceso de 5 minutos, 10 minutos. Pero ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros? Estamos bajo presión, estamos en un conflicto permanente muchas veces, en una pega que de verdad ya no aguantamos más. Pero decimos, pero es que está bien, es que yo estoy mal porque tengo debilidades, y ya me lo han dicho, yo debería mejorar esto. Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Y nos permitimos entonces, por esta suma de paradigmas que tenemos, seguir haciendo algo que no hacemos bien, que nos va a pasar la cuenta, seguir haciendo algo que no nos gusta para nada, que nos disgusta, que nos desenergiza, y eso tiene como consecuencia que aquello nos enferma. Fíjense toda la gente que se empieza a estresar, empieza a envejecer más rápido. Fíjense los últimos presidentes. Fíjense Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Busquen fotos antes de su mandato y 8 años después. En 8 años envejecieron, 40. Y fíjense lo que les pasa a ustedes cuando conocen a una persona que salió de un trabajo muy estresante y se fue a un trabajo que le gustaba más. Oye, este hombre rejuveneció. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Bueno, eso no es una coincidencia. Eso es un desequilibrio o un reequilibrio que es químico. Esto ocurre a nivel químico. El cerebro nos está preparando para pelear, para correr. Y en contraposición, cuando nosotros hacemos cosas que no hacen sentido, el cerebro nos entrega lo contrario. Neurotransmisores y hormonas que se llaman el cuarteto de la felicidad, que son los que están aquí alrededor de este corazoncito, y lo que hace eso es fortalecer sistema inmunológico, sistema de regeneración celular, balancear sistema digestivo. Cuando nosotros tenemos un objetivo que podemos perseguir, una presa, el cerebro nos ayuda a través de dopamina, que es la hormona del placer, ¿cierto? El neurotransmisor del placer, ¿cierto? Cuando tenemos una presa que perseguir, ¡pum!, se activa esta dopamina. Cuando nosotros tenemos personas alrededor con las que generamos un vínculo, se genera la hormona del amor, que es la oxitocina, la hormona de los abrazos. Cuando estamos en una pega en la que estamos haciendo las cosas bien, recibimos reconocimiento, recibimos respeto de los demás, secretamos la serotonina, que es la misma hormona que se empieza a secretar cuando ya tenemos una relación de pareja, una relación romántica que es estable en el tiempo. ¿Se fijan que las relaciones de pareja al principio son como maripositas en la guata? Eso es full dopamina. Y después de 3, 6 meses, eso baja y uno empieza a tener una felicidad más en calma. ¿Bien? Y cuando nosotros nos movilizamos, cuando nosotros nos enfrentamos a desafíos que son lindos, desafiantes, el cuerpo nos secreta endorfina, que es una morfina endógena que está diseñada para que cuando estamos persiguiendo una presa y nos rajamos, nos pegamos con un árbol, nos rajamos la pierna, no nos duela. Por eso cuando estamos en una pelea y nos entierran un cuchillo en el extremo, no sentimos ese dolor hasta un rato después, porque tenemos activado este sistema. ¿Se fijan cómo no es trivial decidir a qué nos vamos a dedicar? Nos podemos enfermar y envejecer si lo hacemos desde el estrés, o nos podemos fortalecer y literalmente rejuvenecer. Más que rejuvenecer es dejar de envejecer o envejecer mucho más lento, porque químicamente estamos recibiendo el cóctel correcto para poder tener toda la energía disponible para lo que queramos. ¿Bien? Y acá hay 3 preguntas que tienen que ver con cómo manejar momentos de estrés. Eso se los quiero dejar muy rápido. Que vienen del mundo del coaching de performance, que es algo que también hacemos. Cuando estamos en un momento crítico, para poder manejar ese impulso de manera rápida, démonos cuenta que nunca podemos obtener toda la información que hay en el ambiente. Entonces tenemos que primero decidir dónde vamos a centrar nuestra atención. Podemos centrar nuestra atención en aquello que se ve más difícil, más complicado, o podemos centrar la atención en aquella porción de la realidad que estamos viendo que nos puede llevar a generar una solución, ¿sí? Después, cuando ya tenemos la atención centrada en lo bueno, tenemos que entender qué es lo que nos está enseñando eso. Y finalmente, cuando hacemos el pequeño análisis, tenemos que tomar acción y decir qué voy a hacer, ¿ok? Porque fíjense que en momentos de estrés, y estas preguntas están pensadas para poder minimizar esa respuesta al estrés, en momentos de estrés nosotros podemos hacer 3 cosas. Cuando el estímulo llega hasta cierto punto, el cerebro toma una decisión muy básica y muy rápida, que es ¿corro o peleo?
fight or flight, ¿sí? Pero cuando el estímulo es demasiado fuerte, el cerebro colapsa y hace cortocircuito, y ahí es donde nos congelamos. El congelarnos es una extensión de esta respuesta primaria que tenemos de correr o pelear. ¿Se fijan que estamos hablando de sentido, estamos hablando de propósito, y tengo que estar hablándonos de estrés? ¿Por qué creen que tengo que hablar del estrés? Bueno, hablo del estrés porque ese es el problema de fondo que tenemos y que nos tiene tan sumidos en esta nube interna que además se genera alrededor del estrés, que no nos deja pensar y sentimos que estamos atrapados y que no podemos salir de ahí, que se nos olvida sacar la cabeza de ese pozo profundo de agua negra, que es lo que nos ayuda a remitirnos a las primeras preguntas que tienen que ver con, bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago bien? ¿Cierto? Y aquí es donde viene la parte con la que quiero cerrar, que son algunas preguntas que les queremos compartir. Nosotros enfocamos lo que hacemos en Brave en la contribución, en el concepto de contribuir, y así es como acuñamos este concepto, que es el concepto de la huella de contribución, que es aquello que nosotros entregamos a la sociedad, a nuestra familia, a nuestra pega, a nuestro emprendimiento, lo que sea, una vez que encontramos qué es lo que tenemos. Eso es lo primero, entender qué es lo que tenemos, cuál es mi regalo. Para los que conozcan el modelo del Canva, bueno, esa oferta de valor, ¿qué es lo que le voy a ofrecer al cliente? ¿Cierto? ¿Cuál es mi regalo? ¿Dónde hago la diferencia? ¿Cuál es mi serie de fortalezas, talentos y pasiones a través de las cuales yo puedo aportarle valor a los demás? ¿Ok? Cuando lo descubro, que eso también se le llama oferta diferenciadora de valor, tengo la oportunidad inmensa de decir, de todos los problemas que yo puedo solucionar con esto, ¿cuáles son los que quiero solucionar? Y ahí es donde aparece esta ecuación, que es HC, que es la huella de contribución, como la vemos nosotros, que es la suma de dos cosas. Una, nuestra oferta distintiva de valor, este regalo, ¿cierto? Y dos, y aquí es lo que no hacemos en general, ¿eh? Que es un proceso consciente de búsqueda. Esto lo hacemos para gente que está buscando pega, y esta misma ecuación aplica cuando los equipos tienen que encontrar propósito. Los equipos dentro de las organizaciones tienen que entender cuál es la suma de talentos que tienen, y después entender, bueno, ¿por qué hacen lo que hacen? Preguntarse por qué hacen lo que hacen. Esto es lo básico, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Cuando las organizaciones hoy día trabajan con grandes consultoras para buscar su gran propósito, lo que hacen es alinear a nivel de directorio, a nivel de primera línea, de C-level, cuál es el propósito que ellos creen que tienen con un foco social, a quiénes servimos, etcétera, etcétera. Pero eso se queda ahí y el resto se tiene que como que alinear automáticamente con eso. Pero cada equipo tiene un mini propósito, tiene una huella de contribución que entregar, tiene que buscar conscientemente, desde la suma de sus talentos, cuáles son los problemas que puede arreglar según la posición en el organigrama en el que esté, cada persona, cada equipo. Esto es una estructura que es completamente fractal, finalmente. Entonces, para poder hacer nuestras preguntas, ¿cuál es mi oferta distintiva de valor? Bueno, es la suma de tres cosas que los invito a preguntarse. Primero, ¿cuáles son sus fortalezas diferenciadoras? ¿Sí? Y acá la forma de buscar esas fortalezas diferenciadoras es a través de la evidencia. Tomen su carrera y empiecen a detectar cuáles son sus principales logros, cuáles son esas principales victorias que tienen en el mundo profesional para atrás. ¡Fum! Oye, yo soy experto en negociaciones, he cerrado negociaciones increíbles, o en licitaciones, o sabéis que para donde voy bajo los costos 40%, o aumento las ventas al triple, o tengo un estilo de liderazgo que me hace convocar a multitudes, y eso genera, ¡pum!, resultados. Bueno, observen cuáles son las cosas que han hecho cada uno y cada una, para atrás. Empiecen a encontrar cuáles son los patrones que se repiten en esas cosas, y pónganles nombre. Esas son sus fortalezas, porque si yo les pregunto en frío, ¿cuáles son tus fortalezas? Uno dice lo que uno cree, pero la gracia de hacerlo mirando para atrás es que uno lo hace en base a la evidencia. ¿Dónde está la evidencia? En tu propia carrera. Y muchas veces estamos sumidos en el síndrome del impostor, que es una cuestión que le pasa al 60% de la gente, que es que minimiza sus propios logros. Y eso es en parte porque nuestros modelos de liderazgo están enfocados en la brecha. Entonces no le dedicamos tiempo ni conversación a profundizar en las cosas que hacemos bien, sino en las cosas que hacemos mal. Entonces cuando hacemos algo bien, como no es costumbre hablar de lo que hacemos bien, nos entra el pudor, po. Y además nos pasa otra cosa más. De ahí también viene el síndrome del impostor.
Cuando hacemos algo muy bien y nos felicitan, a veces decimos, oye, pero si yo estaba haciendo mi pega nomás. O por otro lado nos decimos para adentro, ¿sabes que esto me salió súper fácil? Güey? ¿Por qué me felicitan si era fácil? ¿Cómo el resto de los giles no lo hicieron? Bueno, no lo hicieron porque para ellos no era tan fácil como para ti. Porque cuando tú decís, pero si es tan fácil, lo haces desconociendo que nuestras fortalezas son diferenciadoras, son distintas a las de los demás. Son distintas, no todos somos buenos para lo mismo. Por eso te están felicitando, porque el resto no pudo hacerlo. Y parece extraordinariamente sencillo, pero bueno, así es. Po. Esas son las fuentes de por qué vivimos tan sometidos al síndrome del impostor. Que nos pasa, ¿cuánto? Al 60% de la gente y en el caso de las mujeres al 80%, imagínense. Bueno, eso es un pilar. Las fortalezas diferenciadoras vienen de nuestros logros. El segundo pilar tiene que ver con nuestras habilidades y con nuestros talentos. Observen dos cosas fundamentales. ¿Cuáles son sus principales hobbies? Las cosas en que ustedes se pueden meter horas sin parar, como mi hija pintando, por ejemplo, y empiezan a entender pistas desde allí, porque esas son las cosas que les salen más fácil y que más les energizan. Y lo segundo es que vayan a buscar su infancia. Esto lo hacemos con técnicas de neurociencia más profundas, pero lo pueden hacer igual. Busquen álbumes de fotos, empiecen a recapitular su infancia y pregúntense cuáles son las cosas a las que más me gustaba jugar cuando yo era chico, cuando yo era chica. Me gustaba liderar, me gustaba escribir, me gustaba hablar, me gustaba desarmar juguetes. Si me gustaba desarmar juguetes, yo puedo tener una pista de que me gustan los procesos y de que soy bueno para los procesos, para entender cómo funcionan las cosas. Si me gustaba hablar en público es porque a lo mejor tengo una capacidad de oratoria que me permite conectar con mi audiencia. Y eso está conectado con que yo puedo liderar a grupos de personas. ¿Me entienden? En esos hobbies tenemos pistas. En la infancia tenemos pistas. Y el tercer pilar de este triángulo, el tercer lado, son nuestras causas y pasiones. Pregúntense cuando están viendo cualquier cosa, ¿cuáles son esas cosas por las que ustedes irían a dar la pelea? Esto es una tremenda trampa porque en general estamos muy sesgados desde nuestra posición religiosa, política, moral, cultural, por cómo nos han criado, por cómo nos ha tratado a nosotros la vida. Y si ponemos dos personas con crianza y con historias muy distintas, van a tener ideas radicalmente distintas de la vida, de lo que está bien, de lo que está mal. Por eso que es una trampa, es difícil. Pero busquen cuáles son esas causas, cuáles son esas pasiones. Digan, si yo tuviera recursos infinitos, ¿a qué le dedicaría mi tiempo? Quiero trabajar con los niños, quiero trabajar con los abuelos, quiero trabajar con la cultura, quiero trabajar con el arte, quiero trabajar con la pobreza, quiero trabajar con la injusticia, quiero trabajar con el hambre, con la oportunidad, con la falta de ellas, etc. Bien, entonces, esto es el resumen del resumen, pero ¿cómo construimos esta oferta distintiva de valor? Considerando estas tres preguntas. Y ahora, ¿cómo hacemos esta búsqueda consciente? También a través de tres preguntas. Y esas tres preguntas son, la primera, entender de verdad, en base a la oferta diferenciadora, ¿cuál es mi regalo? ¿Qué es lo que yo tengo que de verdad le sirve a los demás? Después, con eso, cuando ya entendamos qué es lo que de verdad yo puedo hacer por el resto, profesional, personalmente, voy a hacer una lista larga. Hagan una lista larga de cuáles son todos los problemas que ustedes pueden resolver a través de eso que hacen. ¿Ok? Los que pueden resolver, todos, les gusten o no les gusten. Porque hay cosas que nos gustan, pero que hacemos mal. Y al otro lado hay cosas que hacemos bien, pero que nos dan lata. Entonces, primero mi regalo, lo que yo tengo para entregar, lo que hago bien. Después, la lista larga de cosas que yo puedo solucionar. Y la tercera, para poder cerrar eso, es de esa lista larga, cuáles son los que yo quiero resolver, cuáles son los que yo decido resolver. Y ahí es donde ustedes están juntando lo que hacen bien con lo que les gusta, con lo que les realiza, con lo que les apasiona. Ahí está la ecuación. ¿Se fijan? Que no es de la NASA. Es más sencillo de lo que parece. No hay tremendas fórmulas matemáticas detrás de esto, no hay tremendos tests detrás de esto. Lo que hay es un momento en el que uno mira para adentro, se hace clic y dice, ¿sabéis qué? Quiero tener una vida que tenga sentido y para eso tengo que observar cuáles son mis zapatos, cuáles son mis manos, qué es lo que tengo adentro del corazón, qué es lo que tengo en mi carrera, qué es lo que tengo en mi historia, cuáles son todas las cosas que he hecho. Bien, así que para terminar y para poder conversar, ya llevamos harto rato, pero les dejo esta pregunta respecto al sentido. ¿A quién quiero ayudar con lo que tengo?
Anótenla, quédense dormidos pensando en esa pregunta, a ver qué es lo que sale en los sueños. Bien, Marcelo, te devuelvo la palabra. Bien, pues oye, extraordinarias palabras, Enrique. Un millón de gracias a ti y a Vicente. Yo creo que todo esto nos sirve harto. Nosotros hace un tiempo atrás dijimos en qué cosas podíamos aportar a esta tremenda red de exalumnos y exalumnas que tenemos y que nada, pues en este contexto difícil que nos toca vivir hoy día, a varios o a varias les puede estar tocando además la misión de buscar nuevos horizontes o definir proyectos distintos de vida. Y esto nos hace nada, pues reflexionar en a dónde queremos ir, qué queremos hacer desde nosotros para adelante, en qué somos buenos y para dónde queremos apuntar. La verdad es que yo te agradezco la reflexión. No sé si hay preguntas, no sé si hay algún comentario. Estamos un poquito tarde, pero por supuesto que quedan algunos minutos en caso de que alguien quiera aprovechar esta instancia para preguntar o decir lo que quiera. Hola Marcelo, bueno Enrique y yo ya nos conocemos nosotros de nuestra época trabajando en Andina. Me encantaría hablar largo porque es súper profundo lo que comentaste, yo creo que a todos nos, de alguna manera nos interpreta o nos interpela muchas de las cosas que dijiste. Así que después te voy a ver una llamada por teléfono para que podamos hablar más tranquilo quizás, porque obviamente hay que ser respetuoso el tiempo de todos. Solo agradecerte porque encuentro que fue súper atinada la reflexión, la charla en general. Además, después de haber escuchado a Marcelo en la primera charla, esta realmente tuvo como otra óptica, así que yo creo que se cumplió súper bien el objetivo de ser algo como súper complementario. Y yo creo que por lo menos a mí, es la reflexión que yo tengo en los últimos años y medio. Diría que a partir de la pandemia empecé a preguntar un poco esto, si realmente estoy donde yo más aporto o no. Y es una pregunta larga y me diste muchos tips para tratar de ir acercándose o aproximándose a una mejor respuesta. Y esto igual siempre se cruza con lo que tú dijiste, con las seguridades, con no saber si lo que uno está haciendo está bien o no. Bueno, pero no me voy a extender. Muchas gracias, Enrique, Vicente también, Marcelo y a todos los de la organización por esta charla y ojalá vengan muchas más porque realmente yo por lo menos las valoro mucho. Gracias a ti, Juanjo, te mando un abrazo también. Mi teléfono es el mismo. Oye, Marcelo, una cosa, nosotros también con Enrique hemos pensado, nosotros estamos a puertas de partir una nueva generación. Queremos dejarle un regalo también a la asociación. Nosotros tenemos dos tipos de programas. Tenemos un programa más básico que tiene un costo de 10 UF y un programa un poco más acompañado, más potente que tiene el costo de 30 UF. Si bien es cierto, son valores muy por bajo lo que la industria maneja, por este concepto de democratizar. Nosotros te ponemos a disposición, nosotros podemos poner programas de 8 UF y programas de 25 UF en caso de que alguien se interesara o para que lo puedas proponer en la asociación. ¿Ah? Eso también lo queríamos dejar. Bien, pues hoy un millón de gracias y bienvenido, po. Bienvenido. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es, como pudieron ver, aunque bien poco atinado, me atrasé un poco, pero esta charla la estamos grabando, como desde el minuto 5 en adelante, porque se me había olvidado, pero la vamos a disponibilizar en el canal de YouTube y la vamos a difundir también a través del Instagram, qué sé yo. Y, y nada, pues nosotros también me imagino que han podido ver que hemos ido ofreciendo distintos tipos de beneficios, descuentos en distintas cosas para toda la red de exalumnos y exalumnas. Yo creo que esto sería súper bueno, pues, así que bienvenido de esos descuentos que ustedes están ofreciendo, poder difundirlo, disponibilizarlo y si es que se alcanzan a incluir en esa nueva generación, todos aquellos que quieran nada, pues, hacer este tipo de reflexiones hoy día, bienvenido, así que gracias por el gesto. No sé si hay algún otro comentario antes del cierre. Yo quiero decir algo. En verdad, agradecerles, me imaginaba que en verdad estaba enfocada desde otro lado y que bueno, como darle esta vuelta, yo en verdad estoy empezando en el mundo laboral y quizás también me hizo sentir muchas cosas que dijeron porque yo soy del área de la educación también, soy educadora párvulo, entonces, no sé, me hizo mucho sentido todo lo que iban diciendo y en verdad como quizás también esto del mundo laboral en general y también de la gente que como tanto trabajadores como empleadores, cambiaría mucho el sistema laboral si es que todos lo vieran quizás de esta forma y
no sé, me hizo mucho sentido, como que tengo como muchas cosas en la cabeza, como que quedé pensando en muchas cosas. Y nada, gracias, en verdad lo encontré muy bueno y encuentro que es una mirada y una forma de como, no sé, tengo muchas cosas, pero ya me aclararé y quizás, no sé, los contactaré y eso, pero en verdad, gracias, estuvo muy, muy buena. Ojalá, no sé, todo el mundo tuviera acceso a por lo menos escucharlo, si alguien lo quiere tomar o no, pero me encantó. Muchas gracias, Buenísimo. Ana. ¿Alguien más? Bien, pues, oye, nuevamente, Enrique, Vicente, mil gracias por el tiempo, por las ganas, por la preparación. Se acaba de conectar Josefina Larraín, llegó un poquito tarde, la vamos a meter igual. Y nada, pues a todos los que participaron, vamos a comunicar, vamos a publicar esta charla y nada, pues a difundir también esta buena oferta que nos hacen para quienes quieran profundizar. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo en una próxima charla. Ok, saludos a todos. Chao, que estén muy bien. Muchas Un gracias, abrazo, que nos estén bien. vemos. A todos. Que estén Chao, bien. Marcelo, que estén bien. Gracias, se pasaron.